no clara, arrepiéntete de tus pecados. Esto es algo que me era confuso. A mí yo le decía también a las personas, arrepiéntete de tus pecados para ser salvo. Pero es algo que no sale en la escritura. Se decía que digan arrepiéntete para que seas salvo. Entonces esta es la 7, la, 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 la parte 7 de la confusión. La palabra de Dios no ordena el arrepentimiento de los pecados a fin de ser salvo. En ninguna parte ordena eso. Por ejemplo, la frase arrepiéntete de tus pecados y arrepiéntete por tus pecados no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Aunque hay excepción en el Nueva Traducción Viviente, donde la frase de tus pecados fue añadida por los traductores. Pero ahora bien, necesitamos entender cuál es el significado griego de la palabra arrepentimiento o arrepiéntete. Al mismo tiempo, dicho esto, toda persona que alguna vez haya creído en Cristo para la salvación se ha arrepentido de algo. Es decir, ha cambiado su manera de pensar, como lo vemos más adelante, de algo que antes era. Por ejemplo, como 2 de Pedro 3:9, enseña al Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo de que debemos arrepentirnos, ¿ok? Ahora, porque hay dos partes que aparecen en la Biblia. Está el arrepentimiento de la persona que ha pecado y el arrepentimiento del creyente también. Pero ese es algo que un estudio más profundo que deberíamos hacer, eso aparece en las Escrituras. Pero vamos a ver qué significa el arrepentimiento. Con el fin de entender correctamente el uso bíblico de la palabra arrepentirse, que es un verbo, que es la acción de arrepentimiento, y arrepentimiento, que es el sustantivo. Debemos observar la palabra griega original, como fue utilizada en el Nuevo Testamento, y no en la definición moderna del diccionario español. Se llama la palabra griega arrepentimiento, metanoia. Esta es la palabra, una palabra, ¿verdad?, que debemos entender, que debemos apreciar. Metanoia, esta es la palabra arrepentimiento. Vamos a ver qué significa. Significa literalmente cambio de mentalidad o cambio de pensamiento. Ahora, la palabra metanoia lo que significa en sí misma es cambio de pensamiento, cambio tu manera de pensar, tu manera de concebir las cosas, de algo. ¿Ok? Y eso va en que está errado, pues. Algo que está cerrado y tú cambias tu manera de pensar. Esa es la manera que presenta la Biblia el arrepentimiento. Meta significa cambio. Y noia significa mente, es decir, cambio de mente. De lo que nos arrepentimos o de lo que cambiamos de opinión. Puede variar. Podemos arrepentirnos de cosas buenas y cosas malas. Es decir, cambiar de pensar de cosas buenas y cosas malas. Cambiar nuestra forma de pensar acerca de algo. El arrepentimiento en sí y por sí mismo es neutral. Ahora bien, ¿el arrepentimiento es una obra? Obviamente no. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, no es una obra. Ahora bien, debemos entender algo más que lo vamos a entender más adelante. Desafortunadamente, nuestra comprensión moderna del arrepentimiento no fue derivada de la palabra griega metanoia. Es decir, lo que nosotros entendemos por la tradición, ¿verdad?, que fueron traducidas las Biblias, nosotros entendemos que la palabra arrepentimiento, y esto es algo que verdaderamente a mí me impactó, pues yo estaba, o sea, plenamente convencido de que había que arrepentirse, hacer una penitencia, había que llorar, o sea, una persona tenía que lamentarse por los pecados para poder ser salvo, etcétera. O si no es porque no se arrepintió y trataba de concebir un arrepentimiento genuino en que la persona se lamentaba y sentía tristeza, etcétera. ¿Por qué? Porque mi comprensión venía de esta traducción que vamos a leer. En su lugar, es decir, en el lugar de metanoia le colocaron de la palabra latina medieval repoteinitere. Disculpen la pronunciación, que no sé mucho pronunciar esto.
no sé cómo pronunciar esta palabra latina, significa lamentarse o sentirse tristeza. Sentirse triste, es decir, lamentarse, tener una penitencia. Repotenitere es una alteración de una palabra latina anterior de painitere, que significa ser penitente, es decir, hacer una penitencia. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos la palabra arrepentimiento, fue derivada de esta palabra latina llamada que significa hacer una penitencia. Es decir, entonces las personas decían, tienes que hacer una penitencia, es decir, arrepentirse. Eso es lo que personas en el diccionario español entienden. Cuando tú le predicas el evangelio a una persona allá afuera, ella va a entender que necesita hacer una penitencia. ¿Por qué razón? Por la traducción, por la mala traducción que se hizo. Pero ahora que ya sabemos que es metanoia, un cambio de pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo ahora para que la persona no se confunda? Lo que yo hago es tratar de predicarle, como esta palabra dice, que cambie su manera de pensar acerca de algo, acerca de lo que su vida está diciendo. Y le voy a dar un ejemplo más adelante. Esta confusión con respecto al significado de la palabra arrepentirse comenzó con Jerónimo en el año 347-420 después de Cristo. Es decir, no fue algo que comenzó en la época del Señor Jesucristo, fue después, cuando escogió utilizar la palabra latina penitencia, para traducir la palabra griega metanoia. Es decir, en vez de colocarle un cambio de pensamiento, colocó penitencia a la palabra metanoia, que es cambio de mente, en la traducción Vulgata latina del Nuevo Testamento. Ok, es lamentable eso, y eso hizo algo muy terrible. Entonces las personas a veces pueden entender que necesitan hacer dos cosas, o sea, dividen las dos cosas, pues. Ok, cree, pero también tienes que arrepentirte, o arrepiéntete, pero, o sea, arrepiéntete primero y cree, es decir, haz una penitencia primero y luego cree, pero eso no es lo que significa. Entonces, la traducción de la Vulgata latina de Jerónimo se convirtió en la Biblia estándar de los cristianos por muchos siglos, ocasionando un cambio en la comprensión común de arrepentirse, de un cambio de mentalidad a hacer penitencia y sentir tristeza por el pecado. Y yo he visto eso en personas, ¿ok? Sí es cierto, hermanos, que, por ejemplo, una persona que cambia después de su manera de pensar acerca de algo, puede ser que se sienta triste, ¿ok? Haga una penitencia, pero ese no es arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, la palabra metanoia. Puede ser consecuentemente de que haya cambiado su manera de pensar, consecuentemente, cuando la palabra consecuentemente, después de haber producido un metanoia en su vida, puede ser que se sienta triste, como lo vemos en el pecador que vemos en las escrituras, entre la parábola que dio el Señor Jesucristo, entre el fariseo y el publicano, que decías, Dios es propicio de mí, pecador. Entonces él había comprendido, ¿verdad?, que él era un pecador. Eso se demuestra un corazón, un cambio de pensamiento, es decir, en él se expresa claramente la palabra arrepentimiento. Pero ahora, el arrepentimiento el arrepentimiento no es sentir tristeza, no es hacer penitencia, es cambiar tu manera de pensar acerca de algo. Esta mala traducción afecta nuestra comprensión incluso hoy. Hay personas que piensan que hay que lamentarse, que hay que hacer penitencia, llora para que el Señor te salve, lamentate de tu pecado, darle la espalda a tu pecado, y etcétera cosas, pues, que no están en las escrituras. Es algo que no está escrito. La palabra real es metanoia. Eso es lo que vemos nosotros mentalizar. Metanoia, que es una otra forma de pensar, una nueva mentalidad, una forma de pensar acerca de algo. Otra forma de pensar acerca de algo. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad, no un cambio de conducta, es decir, un cambio de forma de pensar. Pero no es un cambio de nosotros lo que estamos haciendo. El arrepentimiento no es una obra que un incrédulo debe agregar a la salvación.
Ok, vamos a decirlo, el arrepentimiento no es una obra. Porque no es una obra porque es un cambio de pensamiento. Debemos entenderlo. O sea, por ejemplo, si le dijimos a una persona que cambie su conducta, eso sería una obra. Pero la Biblia no está diciendo que no está presentando una obra, está presentando, cuando dice arrepentimiento, está presentando más bien es un cambio de pensamiento. Entonces, esto no sería consecuentemente por la salvación por gracia, solamente, aparte de las obras, es decir, entonces mereces mérito, es decir, Dios se concibiría de esta manera. Entonces, si es un cambio de conducta, es decir, Dios va a recompensar tu conducta con la salvación. Pero no es así. Una persona, o sea, cuando la Biblia presenta arrepentimiento, la persona cambia su manera de pensar acerca de algo. Por ejemplo, si está confiando en sus buenas obras, cambia su manera de pensar en que sus buenas obras no le pueden salvar. ¿Y qué va a hacer? Consecuentemente, ella va a creer. Pero no es necesario, o sea, no es un requisito, no es un mandato para ser salvo, el arrepentirse, el hacer una alimentación para ser salvo. Toda persona que oye verdaderamente el Evangelio y es llamada a creer en Jesucristo, y ella cree en Jesucristo, se ha arrepentido de algo, se ha arrepentido de su manera pasada de vivir. Por ejemplo, yo anteriormente yo pensaba que yo estaba bien con Dios, yo pensaba que yo estaba bien, mi vida iba bien, ok, Dios está bien conmigo, no importa que yo estoy pecando, no importa que yo esté aquí en esta rumba, etcétera, o sea, cosas así pues. Entonces luego a mí se produce un arrepentimiento, es una otra forma de cambio de manera de pensar acerca de lo que estaba haciendo, y me di cuenta que realmente era un pecador. Ahora mi manera de pensar había cambiado, pero por eso iba a ser salvo, no. Yo creí en el Señor Jesucristo y eso fue, Dios me salvó. ¿Ok? Entonces, el único requisito de aprender la vida en la Biblia para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Ahora, ¿es necesario el arrepentimiento? Sí, es necesario, pero de la manera en que la Biblia lo presenta. Un cambio de pensamiento, metanoia. ¿Cómo se relaciona el arrepentimiento con la salvación? Vamos a ver cómo se relaciona para poder entender bien esta palabra. Todos los incrédulos en el mundo tienen alguna falsa esperanza en la que están apoyando para la salvación eterna, o alguna falsa idea que les permite ignorar el tema por completo. Es decir, algunos piensan en que por ir a la iglesia católica, algunos piensan en obras, algunos piensan por prender velas, etcétera, etcétera. Y necesitan cambiar su manera de pensar acerca de eso. ¿Para qué? Para consecuentemente que le den el Señor Jesucristo. Ok, entonces necesitan cambiar su manera de pensar. Entonces vamos a leer esto aquí cuidadosamente. Cuando los incrédulos, una persona que no cree en Cristo, confía en Cristo para salvación, es porque ha cambiado su mentalidad, es porque ha cambiado su manera de pensar acerca de algo. En lugar de confiar en las falsas esperanzas que anteriormente sostenía, por ejemplo, yo sostenía una falsa esperanza en mí, que mis buenas obras, etc., yo me estaba portando bien y no, o sea, yo estaba confiando en mi auto satisfacción, ese que yo decía entre mí mismo, pues estaba confiando en mis pensamientos. Ahora confía solo en Cristo para salvación. Yo te confiaba en mí, ahora yo no confío en mí, sino confío en Cristo. De manera testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, habían personas, o gentiles o judíos, por ejemplo, los judíos confiaban en sus buenas obras, es decir, en lo que ellos estaban haciendo. Los gentiles, por otro lado, confiaban en ídolos, o confiaban en sí mismos, etc. También puede ser en sus buenas obras. Entonces, tenían que arrepentirse de eso, es decir, cambiar su manera de pensar acerca de eso, darse cuenta de que, un ejemplo, ellos están confiando, ellos están errados, pero confiar de manera que esas buenas obras no lo van a poder ser salvos, que esos ídolos son unos ídolos falsos, y confiar en el Dios vivo y verdadero, confiar en el Salvador, en Jesucristo, que solamente Él puede salvar. Entonces ese es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico, mi amigo, no es una buena obra, no es una penitencia, no es llorar, sino cambiar tu forma de pensar.
Cuando compartimos el Evangelio, debemos alertar a los incrédulos a que cambien de pensamiento acerca de lo que han estado confiando. Por ejemplo, una religión, si hay personas que estén confiando en una religión, un catolicismo, etcétera, para ser salvos, hay que convencerlo de una manera con mansedumbre, de una manera bíblica y razonable, como la manera de la Biblia lo presenta, que está errado, una filosofía, un ejemplo, o un esfuerzo propio. Entonces, instarlos a creer exclusivamente en Jesucristo, ¿ok? Porque no es creer en tus buenas obras más creer en Cristo, es solamente creer en el Señor Jesucristo. Para eso tienen que dejar de confiar en qué, sus buenas obras, y confiar en Jesucristo. Cambiar su manera de pensar acerca de algo, ya sea sus buenas obras, ya sea una filosofía, ya sea un esfuerzo propio, ya sea entre otras cosas, ¿ok? Entonces, Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles es dado el arrepentimiento para vida. Entonces Dios da el arrepentimiento, y el arrepentimiento es algo bíblico. El arrepentimiento no es algo, o sea, no es algo que se inventó, pero es metanoia, lo que hay que entender. Es metanoia, es un cambio de pensamiento, no es una penitencia, sino es que es un cambio de pensamiento. En Hechos 19:4, Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que habría de venir de él, esto es Jesús el Cristo. Entonces, que se arrepintieran. ¿Por qué se iban a arrepentir? Se iban a cambiar su manera de pensar para que creyeran en aquel que habría de venir, que era el Cristo, que era Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Mesías. Entonces se arrepintieran de qué, de su manera de vivir, su manera de pensar. Aunque no es necesario, se arrepintieran de su manera de pensar, su manera de pensamiento. Aunque no es necesario arrepentirte de tus pecados para ser salvo, debes arrepentirte, es decir, cambiar de mentalidad a fin de creer en Cristo. O sea, es algo necesario, es algo que sea innecesario. No es que estamos tratando de decir que es algo que la metanoia debemos desecharla. No. Una persona obviamente debe tener un arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de concebir las cosas, pero concebir de la manera de Dios. Por ejemplo, en Hechos 17:30 Pablo dijo esto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, es un orden de Dios. ¿Pero qué? Dios ordena que cambien su manera de pensar, que se produzca en ellos un metanoia, un cambio de pensamientos. Entonces hay que entender bien eso. Eso es lo que Dios ordena a las personas. Cambia su manera de pensar. En el contexto es que ellos están confiando en ídolos, están confiando en todas esas filosofías y cosas, pero no están colocando su mirada en el Dios vivo y verdadero y en lo que Dios hace, en el Dios vivo y verdadero. Entonces, y en la obra que Cristo hizo, en Jesucristo, que creyeran en su Hijo Jesucristo. Entonces, es algo muy esencial, es algo muy importante el arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico, que es metanoia. No una penitencia, no unas obras, sino un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, como lo dice. El arrepentimiento no debe ser enseñado como un requisito adicional para la salvación, sino que más bien es decir, hay un solo requisito. O sea, hay un solo requisito, que es creer. Y por medio del creer es que tenemos salvación. No hay dos requisitos, no es arrepentimiento y creer, sino que es solamente creer. Pero el arrepentimiento, ¿qué pasa? El arrepentimiento hace que la persona cambie su manera de pensar y consecuentemente la persona va a creer en Jesucristo. Y ya sabemos de qué, de algo, pues, de sus buenas obras, etc. El arrepentimiento no es un cambio de vida o un cambio de dirección, como unas personas no necesitan limpiar su vida de alguna manera con el fin de ser salva. Unas personas dicen que el arrepentimiento es un cambio de dirección, así como lo dicen,
un cambio de conducta, etcétera, pero eso no es el arrepentimiento. Puede ser que consecuentemente, después de haber producido metanoia, obviamente la persona va a tener unos deseos de seguir, de confiar en Cristo, de seguir a Cristo, de leer la Escritura, de obedecer a Cristo, pero es consecuentemente del metanoia. No es el arrepentimiento, un cambio de conducta, sino un cambio de pensamiento. Dios no requiere este paso adicional u obra humana para la salvación. Por ejemplo, Isaías 64:6 dice: llama nuestra justicia trapo de inmundicia. Dios no necesita nuestras obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia ante sus ojos. Eso es lo que significa, lo que refiere a la Escritura. Mis obras delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Así que no confiemos en nuestras obras para la salvación, confiemos en la obra perfecta de Jesucristo. Eso es lo único que debemos hacer, confiar en Cristo Jesús. Así que esto es todo por hoy. Ya hemos visto, no es por buenas obras, no es por el bautismo, no es por la confesión, no es cree y bautiza, no es cree y arrepiéntete de una penitencia. No hay dos requisitos, hay un solo requisito, es creer en el Señor Jesucristo. Para la siguiente vamos a seguir viendo esto y vamos a seguir viendo otras confusiones más que muchas personas tienen, lamentablemente. Dios les bendiga.